Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde Salmo, el capítulo 38. Y nuestro tema de hoy, las consecuencias de sus actos. Todos sabemos que cualquier acto que cometamos trae consecuencias. Pueden ser consecuencias buenas si hacemos actos buenos, o por el contrario, si hacemos actos de alguna forma equivocada, nuestras consecuencias también van a ser malas o van a ser negativas. En este capítulo Dios quiere que entendamos que no podemos librarnos de esas consecuencias. Muchas veces vamos a tener que sobrellevar diferentes tipos de situaciones y referente a cómo nos comportemos ante ellas, vamos a tener que también sobrellevar las consecuencias. Vamos a ver qué nos dice en el versículo 1 y 2 del Salmo 38. Señor, no me reprendas con enojo, no me corrijas cuando estés muy molesto. Me lanzas tus flechas y con tu mano me aplastas. Mire que aquí el salmista de alguna forma sabe que cometió una equivocación, sabe que ha cometido un pecado. Sabemos que pecado es equivocarse, cerrar al blanco. Sabe que hizo algo indebido. ¿Y ahora qué le queda? Ahora le queda es como apelar a la compasión de Dios, decirle, Señor, no me reprendas, no me castigues. Y peor aún, si estás enojado, porque le dice en el versículo 2, porque con tu mano me aplastas, porque si lo haces con enojo me causas daño, porque si lo haces enojado me vas a lastimar. Muchas veces no vemos esas posibles consecuencias cuando hacemos algo. Simplemente hacemos algo llevados por la emoción, llevados tal vez por las circunstancias, llevados o influenciados por las demás personas, pero no podemos, o aunque conocemos tal vez las posibles consecuencias, no nos importa. Solamente hasta el momento en que las vivimos es que sentimos tal vez ese arrepentimiento o remordimiento por eso malo que hicimos anteriormente. El salmista se equivocó, cometió pecado y ahora sí está implorando compasión. Muchas veces nosotros somos así. Hacemos las cosas mal. No nos importa, como decimos, lo que te tenga que llevar. Pero cuando ya vemos la consecuencia, cuando ya vemos tal vez si somos hijos y hacemos algo malo, cuando vemos al papá enojado, a la mamá enojada, ay, sí, no, mamá, por favor, no me pegue. No, por favor, yo no lo vuelvo a hacer. El joven que tal vez no estudia para el examen o que tal vez no estudia o no realiza la tarea, después es implorándole al maestro, al profesor, por favor, profe, ayúdeme, por favor, profe, colabóreme a subirme la nota. Muchas veces hacemos las cosas mal y al final de todo somos los que estamos ahí implorando compasión, implorando que alguien se apiade de nosotros, porque sabemos que lo que hicimos no somos merecedores de una buena respuesta, no somos merecedores de algo bueno. Entonces, Dios quiere que entendamos que en vez de llegar a ese punto de pedir compasión, es mejor que hagamos las cosas bien y que las hagamos a tiempo, para no tener que llegar a ese punto de pedir clemencia o de pedir compasión, sea a Dios o sea a las personas con las que nos rodean. Si hacemos nosotros las cosas bien, no vamos a tener que pedir compasión. Bueno, de Dios sí, porque sabemos que Dios es nuestro Rey y es nuestro Señor y que continuamente nos estaremos equivocando. Pero al menos esas consecuencias no van a ser tan graves como cuando hacemos las cosas o cuando nos equivocamos en todo. Veamos qué dice en el versículo 3. Debido a tu enojo, obrando en mi cuerpo, no me siento bien por causa de mis pecados. Mis huesos ya no están sanos. Él reconoce, dice, él reconoce que se equivocó, él reconoce que actuó mal y dice, mire que aunque reconoce su pecado, aunque reconoce que está equivocado, también de alguna forma culpa a Dios, por culpa de tu enojo, por culpa de ese castigo, es que ahora estoy enfermo. Obviamente, si ese castigo es producto de mis malas acciones, ese castigo es producto de mi mal comportamiento. Y ahora me siento mal, me siento enfermo, me siento desalentado. Entonces, ¿por qué tendríamos que llegar o esperar a llegar a ese momento? ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros buscamos a Dios cuando ya no podemos más. Buscamos a Dios cuando de verdad estamos totalmente perdidos. Cuando nuestros familiares nos han dado la espalda,
cuando nuestra salud está totalmente quebrantada, cuando ya no tenemos un trabajo, un empleo, cuando nos está faltando tal vez las cosas materiales, cuando nuestra familia está completamente destruida. Ahí es el momento en el que nosotros clamamos a Dios. Cuando de verdad ya no podemos más, cuando ya tocamos fondo, clamamos a Dios en esos momentos de angustia y de desolación. Ya no puedo más, es que ya no puedo más. Pero llegó a ese momento llevado por que hizo las cosas en desobediencia, porque no se sometió a las normas, porque no hizo caso a los buenos consejos, porque, como decimos, no hizo las cosas a tiempo ni las hizo bien. Simplemente las hizo por hacer o las hizo mal. Tal vez llevados por un momento de placer, llevados por un momento de emoción. Y cuando reacciona es que se da cuenta que es muy tarde, que ahora tiene que sobrellevar esa consecuencia. Aquellas personas que tal vez tienen un matrimonio destruido, un matrimonio que no está funcionando, llegan un momento en el que dices, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Para qué me casé? Y ahí es donde empieza a dudar de las cosas que hizo. Ahí es donde empieza a dudar de su comportamiento anterior. ¿Para qué me casé? Si esto iba a ser así. No, tal vez lo sabía. Tal vez muchas personas se lo dijeron. Tal vez muchos le advirtieron que esa no era la persona correcta. Pero no hizo caso. Aquellos profesionales frustrados que ejercen su profesión pero lo hacen de mala gana. Que tal vez estudiaron una carrera porque les tocó, porque creían que esa era la mejor opción. Estudiaron una carrera porque creían que con esa iban a ganar mucho dinero, pero que en la actualidad ejercen la carrera de una forma desalentada, de una forma amargada, que trabajan en esa profesión, pero que a veces preferirían morirse porque no les gusta lo que hacen. Entonces es ahí cuando empieza a dudar, ¿por qué mejor no escogí otra cosa? ¿Por qué no escogí otra profesión? ¿Por qué mejor no dejo esta carrera? ¿Por qué no estudié otra cosa? Cuando ya nos vemos con el agua hasta el cuello, es cuando nos damos cuenta de que nunca debimos meternos a ese río. Es cuando nos damos cuenta de que nunca debimos tomar esa decisión. Porque a veces nosotros primero actuamos y luego pensamos. Nosotros simplemente tomamos las decisiones a la loca. Tomamos las decisiones porque sí, pero después pensamos y cuando ya nos damos cuenta, ya es que vemos tantas dificultades. Cuando nos damos cuenta, estamos tan alejados del camino de Dios. Cuando nos damos cuenta, nuestra familia se está destruyendo. Cuando nos damos cuenta, nos sentimos unos fracasados en medio de esa profesión, porque en su momento no tomamos las buenas decisiones. En esta mañana Dios quiere que entendamos que todos nuestros actos traen consecuencias. ¿Qué consecuencias nosotros queremos para nuestra vida? Consecuencias buenas, queremos tener una familia feliz. Si aún no has formado una familia, trata de buscar entonces una pareja que complemente tus objetivos, que complemente tus metas y que tú también seas una pareja ideal para alguien más. No solamente llevados por la emoción de que qué lindo o que qué linda es, porque la belleza tarde o temprano se acaba, la juventud tarde o temprano se acaba. ¿Y qué va a quedar más allá de eso? ¿Qué va a quedar más allá de esa juventud o más allá de esa belleza? Lo que va a quedar es lo de adentro, los buenos sentimientos, los buenos propósitos y las ganas de juntos como pareja salir adelante y continuar. Si por el contrario ya tienes tu pareja, si ya nos metimos desde mucho tiempo atrás con aquella persona y ahorita nos damos cuenta que tal vez no era la persona indicada, ahora es que reaccionamos y no, tal vez no debía haberme casado con ella o con él. En ese sentido, diríamos, ya es un poco tarde para arrepentirnos. Lo que tenemos que hacer ahora es cambiar esa realidad, empezar a ver las cosas de una forma distinta. ¿Por qué no estoy viviendo bien con mi pareja? ¿Qué cosas me están quitando a mí la paz o la felicidad relacionadas con mi pareja? Cuando entiendo eso, puedo también empezar a cambiar y a mejorar. Debo saber que ese cambio no es de mi pareja hacia mí, ese cambio debe ser de mí hacia ella. No puedo pretender que los demás cambien si yo no estoy poniendo de mi parte, si yo no estoy cambiando. El salmista le decía a Dios,
Me siento mal, me siento enfermo por causa de mi pecado. Debo saber que si estoy pasando ese problema familiar, tal vez es por mi culpa. Debo saber que si en esa carrera que estoy llevando, en esa profesión que tengo, no soy feliz, es por mi culpa. Porque, bueno, anteriormente la escogí mal. Entonces ahora debo aprender a valorarlo, debo aprender a cuidar eso, debo aprender a hacer las cosas de una forma distinta. Que esa rutina no me lleve a odiar mi profesión, que esa rutina no me lleve a odiar a mi familia, que la rutina no me lleve a odiar la religión, a odiar la iglesia, que no me lleve a alejarme de la presencia de Dios. Por el contrario, si ya estamos en eso, aún es tiempo de cambiar y de salir. Decíamos, bueno, nos sentimos así cuando tenemos el agua hasta el cuello. Bueno, no nos hemos ahogado todavía. Podemos aún salir de ese río, salir de esa piscina. Y con mayor razón cuando nosotros contamos con el apoyo de Dios, porque sabemos que aunque Dios puede que se enoje, porque como todo padre se enoja también, pero aún en medio de ese enojo, Dios nos ama, Dios nos cuida y Dios quiere todo lo mejor para nosotros. Si Él nos corrige, como decía el salmista en el versículo 1, Señor, no me reprendas, no me corrijas. Si Dios nos corrige, si Dios nos reprende, es porque sabe que necesitamos lo mejor. Como padres, estamos llamados a corregir a nuestros hijos, a reprenderlos, para que el día de mañana ellos también sean personas de bien. Veamos qué dice el versículo 4. Mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga. Me estoy hundiendo. Dice entonces, ¿por qué se está hundiendo? ¿Por qué tiene el agua hasta el cuello? Porque se siente lleno de culpa, porque sabe que se ha equivocado, porque sabe que ha cometido errores. Y ahora entonces dice, ¿qué hago? ¿Qué hago si ya todo se me está saliendo de las manos? ¿Qué hago si tengo tantas deudas? ¿Qué hago si mi familia se está perdiendo? ¿Qué hago si estoy tan enfermo? Entonces dice, no, esa culpa pesa sobre mí. Y ahí es donde empieza a decir, si yo no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho aquello. Cuando vemos que sucede algo, es cuando nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estudiado otra carrera? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiese elegido otra pareja? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiese tenido hijos? ¿Qué pasaría si... Y culpa al cristianismo o culpa indirectamente a Dios por todas sus malas decisiones. Entonces todo esto se vuelve una carga, todo se vuelve imposible de llevar. Un peso o una carga a veces se vuelve imposible de llevar cuando estamos solos, pero es muy distinto cuando contamos con la ayuda de alguien. Veamos en el versículo 17. Estoy a punto de rendirme, el dolor no me abandona. A veces todas esas cargas, todos esos sufrimientos, como que se junta todo. Llega un momento en el que ya no damos más. En el, como dice el salmista, ya no podemos, ya estoy que me rindo, estoy que tiro la toalla, podríamos decir. Ya no soporto tantas dificultades, ya no puedo con tantos problemas. Y es ahí entonces cuando debo reconocer que solo no puedo. Es ahí cuando no, es que yo solo no puedo. Necesito la ayuda de alguien, necesito confiar en alguien. Y es ahí donde debemos aprender a confiar en Dios. Veamos en el versículo 21 y 22. Señor, no me abandones. Dios mío, no te quedes lejos de mí. Apresúrate a ayudarme. Señor mío, sálvame. Ahí el salmista reconoce, yo solo no puedo. Estoy perdido, me equivoqué, he hecho muchas cosas desagradables, he hecho muchas cosas malas. Y ahí es cuando busca a Dios y dice, Señor, ayúdame. Señor, no te alejes de mí. Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Pero si pensamos, Dios jamás se ha alejado de nosotros. Dios no fue el que se alejó del salmista. Dios no se alejó de ti, no se alejó de mí. Fuimos nosotros los que nos alejamos de Él. Fuimos nosotros los que, con nuestras malas acciones, hemos hecho que las cosas salgan mal. Veamos qué nos dice en Santiago 4, el versículo 8. Desde el versículo 7 y 8. Santiago 4, 7 y 8. Así que entréguense a Dios.
Resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores. Concentren su mente en Dios. Ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. ¿Qué nos dice entonces según ese versículo? Nos dice que Dios no es el que se ha alejado de nosotros, que somos nosotros los que nos hemos alejado de Él. Dice, si nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Pero por el contrario, si nosotros nos alejamos de Dios, Dios se aleja de nosotros. Entonces, todas esas consecuencias que estamos viviendo, todos aquellos problemas que tenemos en nuestra vida, aquellas angustias, aquellas dificultades, no es solamente por castigo de Dios, no es porque tal vez el capricho de Dios sea lastimado. No es porque por capricho de Dios Dios siempre tiene el control. Entendamos que ¿por qué desesperarme? Algo malo, debemos aprender a reconocer. Dios siempre tiene el control. A causa de estupidez, ¿por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Dios quiere que entendamos eso. Tal vez estamos en esa deuda, tal vez estamos metidos en ese problema. Lo hicimos en algún momento llevados por la emoción o llevados por nuestra manera equivocada de vivir y ahora tenemos que pasar esa consecuencia. Sin embargo, no estamos totalmente perdidos. Sin embargo, aún podemos mejorar, aún podemos hacer algo. Dios quiere que abramos nuestros ojos a nuestra realidad. ¿Qué cosas hicimos mal? ¿Qué ocasionaron esos actos? Y ahora pensemos, bueno, ya estoy metido en eso. Ya no puedo devolver el tiempo, ya no puedo retroceder en el tiempo, pero sí puedo mejorar mi presente. A veces perdemos mucho tiempo pensando en el pasado, anhelando un mejor futuro, y el presente se nos va y no hacemos nada. Entonces ahora en el presente digamos, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo mejorar? Estoy endeudado. Bueno, tengo que mirar a ver cómo salir de esa deuda. Tengo que dejar tal vez algunos lujos, tengo que dejar tal vez reducir algunos gastos, tengo que mirar a ver qué cosas puedo ir disminuyendo para solventar tal vez ese valor de la deuda. Al principio va a ser difícil. Si estabas acostumbrado a comer muy bien, a comer carne, pollo, pescado, bueno, ahora come tal vez solamente el pollo o solamente la carne. Si antes comprabas 1 kilo, bueno, ahora trata de comer 1 libra y distribúyela de una mejor manera. Eso es lo que dice, bueno, estás endeudado. ¿Qué gastos podemos ir disminuyendo para poder solventar esa deuda? Si tal vez antes no trabajabas, bueno, mira qué trabajo puedes hacer. O si estás trabajando pero el dinero no te alcanza, bueno, miremos cómo podemos organizarnos mejor, organizar esas finanzas, porque todo se puede hacer. En esa familia que tal vez dices, no, es que ya no hay salida, no, es que ya mi familia está destruida. No, dice, bueno,
Mira, al principio tal vez esa familia funcionaba. Al principio tal vez había amor entre tu pareja y tú. Al principio tus hijos estaban en sujeción. ¿Qué hacías en ese momento y que estaba funcionando? Ah, no, es que yo en ese momento les dedicaba tiempo. Yo en ese momento hablaba más con mi pareja, con mis hijos. Ahora ya no. Yo en ese momento hacíamos actividades juntos. Ahora ya no. Bueno, entonces mira qué cosas se dejaron de hacer, qué cosas podemos retomar para mejorar ese presente y así poder después también mejorar ese futuro. Con Dios, ¿cómo llegamos nosotros a los caminos de Dios? Tal vez más emproblemados que ahora, tal vez en más dificultades que ahora. Y Dios nos permitió salir adelante. Entonces reconozcamos que no siempre vamos a estar perdidos, no siempre vamos a estar con esa dificultad. Si creemos en Dios, Dios nos levanta, Dios nos ayuda. Veamos que dice también en el versículo 11. Mis amigos y quienes me querían no se acercan a mí por causa de mi enfermedad. Hasta mis familiares se han alejado de mí. Mis enemigos me tienen trampas y me amenazan con destruirme. Dicen mentiras de mí en todo tiempo. Cuando nosotros actuamos mal, entonces generamos el rechazo de parte de las otras personas hacia nosotros. Generamos que las demás personas se alejen. ¿Por qué nuestra familia entonces está ahora en el borde de la decepción? Porque nuestros actos han alejado a mi esposo, mis actos han alejado a mis hijos, mis actos han alejado tal vez a las personas con las cuales yo confiaba o con las cuales yo quería. ¿Cómo nos comportamos? Somos personas arrogantes, a veces somos personas malgeniadas, a veces somos personas groseras, decimos las cosas de una forma inapropiada. Y cuando miramos, alzamos a ver, ya no tenemos amigos. Cuando alzamos a ver, ya no tenemos familia. Cuando alzamos a ver, ya nuestros hijos ya no están. Y pensamos, es que ellos se alejaron de mí. Así como le decimos a Dios, es que el Señor se alejó de mí, es que Dios no me escucha, Dios se alejó de mí. Ahí nos damos cuenta que en ningún momento Dios se alejó de ti, ni Dios dejó de escucharte. Que tu pareja no fue la que se alejó de ti, ni dejó de escucharte. Que no fueron tus hijos los que se alejaron de ti, ni dejaron de escucharte. Sino que fuimos nosotros los que nos alejamos de ellos. Fuimos nosotros los que pusimos prioridad a otras cosas antes que a nuestra familia. Al principio tal vez esa profesión te gustaba, ese trabajo que desempeñas te gustaba y lo hacías bien y lo hacías con gusto, con gozo, con agrado. Ahora ya no, ahora te amargas, ahora te fastidian tus clientes, ahora les respondes de mala gana, ahora no les respondes las llamadas, ahora ya no les escribes un mensaje, porque ya no te importa, ya no te gusta. Y luego si te quejas de que tu negocio está mal, luego si te quejas de que ya no vendes tanto como antes. Entonces, ¿por qué? Porque dejaste de hacer algo. Tus clientes no se alejaron de ti, tú te alejaste de esos clientes. Fuiste tú quien los fue dejando a un lado. Tal vez en el afán de conseguir más clientes, fue olvidando a aquellos clientes fieles, aquellos que siempre te han comprado a ti. En el afán de captar más multitud, fuiste dejando a aquellos que tenías ahí. Hay un refrán que dice, más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Por qué sucede eso? Que a veces en el afán de ver algo mejor o creer que es algo mejor, descuidas eso poco que tienes o eso que tú consideras que es poco. Ay, no, es que por estar mirando a la vecina de allá que está mucho más bonita, mucho más acuerpada, que tiene una mejor figura, descuidaste a tu esposa, que era fiel contigo, que te amaba incondicionalmente y que daba la vida por ti. O la esposa, por estar viendo allá al vecino, que está todo un poco más acuerpado, que está más simpático, descuidó al esposo, que era un esposo cariñoso, un esposo servicial, alguien que te amaba. Y así vemos que descuidamos tantas cosas, que nuestros actos nos hacen alejarnos. Y luego reclamamos, y luego andamos pidiendo compasión. Y luego sí decimos, perdónenme. ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón a Dios por algo? Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y a la siguiente, otra vez lo hacemos. Nuevamente, Dios mío, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer. Dios en su misericordia nos perdona 1,000 veces.
pero las consecuencias de nuestros actos tenemos que soportarlas. Señor, perdóname, yo no vuelvo a tomar una decisión equivocada. Bueno, Dios nos perdona, pero el haberte metido en ese negocio equivocado tendrás que pasar una consecuencia. Dios mío, perdóname, yo no le vuelvo a fallar a mi familia. Tal vez Dios nos perdona, pero posiblemente esa familia no. Esa familia se ha alejado. Entonces decimos, es que Dios no me escucha, es que Dios no me oye, es que Dios se alejó de mí. Decimos, es que mi familia se alejó de mí. Y dice, no, nosotros nos alejamos de ellos. ¿Qué nos decía en ese versículo de Santiago? Nos dice, resistid al diablo y él huirá de ustedes, él huirá de vosotros. Dice, resistamos al diablo, y no solamente a ese diablo, a ese ser espiritual de cachos y cola que nosotros consideramos. Resistir al diablo significaría también resistirnos a aquellas malas decisiones, a aquellos actos que no traen fruto o que no nos van a generar a nosotros ninguna cosa positiva. Lo que decimos, ¿por qué estamos endeudados? Porque somos compradores compulsivos, porque vemos algo bonito, ay, yo lo quiero, ay, qué chévere, yo quiero esto, ay, yo también quiero aquello. Tienes una tarjeta de crédito, todo lo quiere comprar con la tarjeta de crédito, a no sé cuántas cuotas, no calcula los intereses, no calcula el tiempo, no, simplemente satisfacer en ese momento la necesidad, y luego si anda endeudado y luego anda sin saber cómo pagar. Llevados por ese impulso. Entonces, resistid al diablo. Resistan también a ese impulso de comprador. Resista también a ese impulso tal vez de coqueteo contra otra persona, contra otra pareja. Resiste tal vez a ese momento de amargura o de grito hacia ese hijo, hacia esa hija. Por allá dicen, cuenta hasta 10. Cuenta hasta 10 antes de hacer algo. Piensa antes de hacer algo. No solamente cuando estés enojado, no solamente cuando estemos bravos, porque decimos cuenta hasta 10 cuando esté enojado. No, cuente hasta 10 cuando vaya a tomar una decisión. Y ese contar hasta 10 podría significar contar hasta 1000. Tómate un tiempo, analiza qué riesgos puede traer eso que voy a hacer. Ese trabajo, ese negocio, qué riesgos pueden traer para mí. Y por el contrario, qué beneficios me van a traer. Pongamos eso en una balanza, riesgo-beneficio. Eso se utiliza mucho en salud. Si van a tomar un tratamiento médico, el médico evalúa ese riesgo-beneficio. Dice, le puede quitar el dolor de cabeza, pero le puede dar gastritis. Le puede ayudar en su problema de hipertensión, pero le baja la temperatura. Entonces, hay un riesgo y hay un beneficio. Y llega un momento en el que todo eso se pone en una balanza. Entonces el médico dice, bueno, si le duele la cabeza, puede morir tal vez por el dolor de cabeza. Necesitamos combatir eso. El dolor de estómago va a ser un poco más leve y lo vamos a poder sobrellevar de otra forma. Entonces dice, analiza eso, analiza esos riesgos, analiza esos beneficios y toma una decisión. Y nosotros deberíamos ser igual para todo. Bueno, si voy a comprar esto, tal vez me quedo sin dinero por ahorita, pero me va a servir para aquello o lo estoy invirtiendo. Entonces debe analizar bien qué hacer con ese dinero, debe analizar muy bien cómo es el comportamiento con nuestros familiares o con las personas que nos rodean, pero sobre todo reconocer que nos hemos equivocado y ser capaces de pedir perdón, no solamente llegar a lloriquearle a Dios como a veces lo hacemos, ay Señor, perdóname, no solo lloriquearle a Dios por un perdón, sino que sea realmente un perdón sincero, que nos lleve a cambiar nuestra forma de vida, que al menos ese error que cometí no lo vuelva a cometer. Seguiré cometiendo errores porque como decimos somos seres humanos, pero que al menos no sea lo mismo, no sea repetitivo. A veces le decimos a nuestra familia, perdón porque soy mal geniada, perdón por gritarlos, pero a los 5 minutos los está gritando nuevamente. Pedimos perdón y a los 10 minutos otra vez otro grito. Llega un momento en que las personas se cansan, llega un momento en que ya nadie te va a querer perdonar. Entonces, si estamos viendo eso, nos damos cuenta que no es solamente reconocer y lloriquearles, pedir perdónenme, no, sino que de verdad sea un perdón sincero que nos lleve a cambiar, que nos lleve a ser distintos, que nos lleve a ser personas que de verdad confiamos ciegamente en Dios.
Veamos ya para finalizar qué nos dice el versículo 15. Señor, yo espero en ti. Tú, Señor y Dios mío, serás quien responda. Ahí mire que ya es diferente. Al principio le decía, Señor, no me reprendas, Señor, no me corrijas, porque con tu enojo me vas a matar, con tu enojo me vas a lastimar. Al principio le lloriqueaba, diciéndole, Señor, mira que si estás enojado me lastimas, Señor, mira que me aplastas. Eso le decía al principio. Un lloriqueo, un lamento simplemente. Pero acá entiende realmente que él se equivocó y pide un perdón sincero y le dice, Señor, yo espero en ti. Tú, Señor y Dios mío, serás quien responda. Ahí es cuando ya le dice a Dios, Señor, te entrego todo a ti. Confío en ti y que tú hagas las cosas conforme a tu voluntad. Mire que ya es muy distinto un lloriqueo y un lamento a un perdón sincero. A veces, como decimos a nuestra familia, le lloriqueamos, perdóneme. El esposo o la esposa que fue infiel lloriquea, perdóneme, no lo vuelvo a hacer. Y al día siguiente vuelve otra vez. Eso sería un lloriqueo, un lamento. Pero es diferente cuando de verdad siente ese dolor, cuando de verdad pide perdón y su conducta cambie. Entonces Dios en esta mañana quiere que entendamos que todos nuestros actos traen consecuencias. Pueden ser consecuencias buenas, pueden ser consecuencias malas, dependiendo de lo que hagamos. En nuestras manos está el triunfo y el fracaso. Dios nos ha dado a nosotros ese libre albedrío y esa oportunidad de decidir qué escogemos. ¿Escogemos lo bueno o escogemos lo malo? Si escogemos lo bueno, debemos estar seguros que vamos a salir adelante, que vamos a tener buenos resultados. Con ciertos obstáculos, con ciertos problemas también, pero en general buenos resultados. Sin embargo, si escogemos lo malo, al principio parecerá que estamos bien, al principio parecerá que nos hemos salido con nuestro propósito, pero luego vamos a ver consecuencias negativas que nos harán sentirnos así, enfermos, decaídos, cae nuestro semblante, cae nuestra manera de ser, se aumenta la amargura, se aumenta el dolor, aumenta tal vez la tristeza, nos quedamos solos y creemos que son los demás los que nos abandonaron y sin darnos cuenta sabemos que somos nosotros los que los hemos abandonado a ellos. Entonces Dios nos dice en esta mañana, dejemos ya de lloriquear, dejemos ya de lamentarnos. Reconozcamos que hemos fallado, reconozcamos nuestro error y empecemos a cambiar, empecemos a ser distintas personas y así vamos a lograr nosotros también distintos resultados. Las consecuencias de nuestros actos dependen de lo que yo quiero. Si yo quiero lograr grandes cosas, pues debo comportarme de una forma correcta. Si quiero lograr grandes beneficios, grandes resultados, debo también trabajar arduamente en eso. Si no me gusta lo que estoy cosechando, debo cambiar lo que estoy sembrando. Así entonces, si siembro cosas buenas, si siembro cosas positivas, voy a cosechar también cosas buenas, cosas positivas, voy a cosechar ese futuro que tanto anhelo, un futuro lleno de bendición, lleno de gozo, lleno de paz. Aunque con algunas dificultades, aunque con algunas, cosas que se interponen, con algunas interposiciones, pero con Dios sobre todo sabemos que estamos llenos de paz y llenos de gozo y que Él nos ayuda. Recordemos ese versículo 15, dice, Señor, yo espero en ti. Tú, Señor y Dios mío, serás quien responda. Aprendamos entonces a esperar en Dios, no solo a cruzarnos de brazos, sino a confiar realmente en Él, pero a hacer también lo que nos corresponde. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta mañana con cada uno de ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico, que tratamos de cumplir el mandato que Dios nos ha dado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso la invitación, entonces todos los días, nuestro devocional diario, los días jueves nuestro culto en casa y el día domingo nuestro culto en el salón de eventos del Centro Comercial San Andresito. Dios los bendiga.